Estas son cosas más bien prácticas y domésticas, pero hay 2 personas en la sala de espera, bueno. Que son hoy día y el jueves. La idea de dejar un día entre medio fue básicamente fuera estratégico, pensando en que igual si tienen algunas preguntas o dudas que surgen entre sesión y sesión, tenemos tiempo para que ustedes las envíen, entonces las podemos ir incorporando. Y la idea antes de partir, ay, se me quedó pegado esto, voy a presentarle un poco el curso. Voy a presentar a nuestra relatora, que es Alejandra Chantía, que está por ahí, después la van a ver. Ella es psicóloga, estudió, se formó en civil y chilena, estudió en España, se formó en Barcelona. Es un magíster en psico-oncología y es terapeuta MDR y ha trabajado fundamentalmente en psico-oncología, cuidados paliativos, temas que tienen que ver con duelo y crisis y emergencia. Ha trabajado en varios lugares, en la red de salud, en el Centro del Cáncer de la Católica también, y también es docente en algunos cursos de la Escuela de Psicología, y en realidad este es su expertise fundamentalmente. Entonces es una buena oportunidad tenerla a ella como docente a cargo, y en el contexto de pandemia además se ha ido formando en aspectos que tienen que ver más específicos con duelo y con manejo, digamos, a fin de vida en este contexto. Para trabajar, la idea, la propuesta, ahora se nos va a correr un poquito el horario, el jueves vamos a partir bien. La idea es que ya haga una primera presentación, una primera parte, tengamos un break cortito de 15 minutos, que vaya, no sé, café, agua, y después otra presentación, como la segunda parte de la presentación, para terminar con preguntas y comentarios. Les vamos a pedir que durante las sesiones queden sus preguntas y dudas en el chat, y nosotros las vamos a tratar de organizar porque lo más probable es que surjan o se vayan resolviendo en el camino, o que además sean más o menos similares, y por lo tanto mejor tener un compilado de preguntas y para poder que Alejandra pueda hacer su presentación completa. Pero también, un poco como les decía, si surgen algunas preguntas, dudas entre hoy y el miércoles, la idea es que sea el miércoles, para que tengamos tiempo de ordenarlas, antes de la segunda sesión las envíen a este mail, que es cursomanejodeduelo@gmail.com. Entonces podemos también integrarle, puedo ver a Alejandra también, si en la medida de lo posible, que integre esas preguntas para la sesión siguiente. Eso, y esto, bueno, quiero agradecer, digamos, el soporte, digamos, de Sigiden, que nos ayudó, porque efectivamente necesitamos una sala de Zoom que reciba a estas personas, sobre todo en el caso de que vengan, se integren más personas al camino, y bueno, y esto también ha sido parte del trabajo que hemos hecho con Calma, y tenemos a la gente que ha trabajado con nosotros en La Pintana, como participando en el curso. No sé, Alejandra, que si tú prefieres... bueno, me imagino micrófono apagado, pero cámara apagada como para presentación. Ahí hay preferencias personales, hay gente que se distrae, como tú prefieras. Tú nos dices. Así que las dejo con Alejandra. Y después les puedo mandar, al final les mandamos el mail. No se escucha, Alejandra. Ahí sí. No, que como quieran, que pongo la visión de solo el que habla activo, así que ahí lo dejo. Entonces, gracias, Paula, por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias a todos por el interés en el tema. Me parece que hablar del duelo siempre es importante, y en contexto de pandemia, bueno, aún más. Así que, bueno, vamos a hablar de eso, y para empezar me gustaría comenzar por esta frase de Robert Neimeyer, que dice que la vida nos obliga a renunciar a todas las relaciones que apreciamos. Y el duelo justamente, bueno, habla de eso. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que sabemos del duelo y lo que realmente es. Vamos a hacer una conceptualización sobre los modelos teóricos. A mí me parece que es importante poder conocer las distintas miradas desde las que se habla el duelo a la hora de poder entender un poco mejor el fenómeno. También vamos a hablar un poquito sobre lo que significa el trabajo de duelo, y ahí la mirada de Ramón Vallés, que es un psicólogo español que ha trabajado mucho en términos de fin de vida y acompañamiento en duelo. Y para terminar hoy día hablaremos del contexto pandemia y cuáles son los desafíos que nos plantea el estar en el contexto COVID. Entonces, para empezar, el duelo, la palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor, y como bien es conocido es el dolor emocional que
un momento, ya, que se experimenta tras haber perdido a alguien significativo en nuestras vidas. Esta es la definición que hace Pilar Barreto, una psicóloga española. Es una reacción psicológica normal, que tiene una serie de respuestas en distintos ámbitos que son normales, que veremos a continuación. También es un proceso de adaptación que en condiciones normales suele tener una evolución favorable. Yo digo normalmente que de la misma manera que las mujeres tenemos un cuerpo que está preparado para que demos a luz, bueno, los seres humanos estamos más o menos preparados para poder afrontar y adaptarnos a un proceso de duelo, pero de la misma manera que un parto se puede complicar, bueno, un proceso de duelo también. Solo el 10% de las personas en duelo precisan apoyo profesional, normalmente con el apoyo de los seres queridos, con el acompañamiento en fin de vida y con los ritos funerarios. Esto facilita la elaboración del duelo posterior y solo un 10% son los que necesitan ayuda de un profesional en términos de salud mental. Y lo que sí es importante es que cuando se complica, tiene consecuencias muy importantes, como pueden ser la desorganización de la conducta, dolor tanto intrapsíquico como físico y emocional, puede conllevar problemas de salud, la mortalidad es mucho mayor en los viudos, por ejemplo, el primer año del fallecimiento de la pareja que en población normal, y además puede tener una serie de problemas psicológicos si no se aborda. Entonces, esto es como en general lo que yo creo que la mayoría de nosotros sabemos respecto al duelo. Las respuestas normales de duelo pueden categorizarse en estos 6 ámbitos. Tenemos respuestas físicas, como pueden ser sensación de vacío en el estómago, nudo en la garganta, estar hipersensible al ruido, tener dolor muscular, descoordinación, a nivel emocional también, uno puede sentir tristeza, soledad, cansancio, ansiedad, sentimientos de culpa, estar más irritado o con la cabeza como sensación de atontado, de estar abrumado. A nivel conductual podemos tener alteraciones del sueño o del apetito, dormir mucho, dormir poco, o de la misma manera, comer mucho o comer poco, estar ausente mentalmente. Esto que la cabeza se nos va y estar pero no estar presente, estar más aislados o retraídos, tener desinterés en actividades más satisfactorias como encuentros o cosas más ligadas con el ocio. También se pueden dar conductas como, bueno, el soñar con el fallecido ocurre mucho, ir a buscarlo, ir a lugares importantes, o también puede ser que uno ande evitando cosas que lo recuerden. Llorar, suspirar o estar hiperactivo y estar haciendo un montón de cosas. A nivel cognitivo, también puede haber esta sensación de incredulidad, como no puedo creer que esto haya pasado, como es pero no es, sensación de irrealidad, confusión, problemas de memoria y concentración, entonces estoy, pero no es que necesariamente esté pensando en otra cosa, sino que de verdad esto como del no estar, preocupación, también es normal que haya el sentido de presencia del fallecido, como sentí que escuché su voz, lo vi en la calle, entonces es muy normal la descripción de experiencias paranormales. A nivel social, bueno, aislamiento, evitación, la pérdida de identidad tiene que ver con cuando fallece, por ejemplo, no sé, la mamá, es como yo dejo de ser la hija que era con esa mamá, entonces como que hay uno de nuestros roles que desaparece. Podemos tener dificultades en las relaciones interpersonales, sentirme poco inadecuada, entonces a lo mejor la gente me pide que haga cosas y yo no quiero, entonces estoy irritable, y también puedo tener dificultades en el funcionamiento de la vida regular. Y a nivel espiritual, puedo sentirme muy enojada con Dios o con la religión, tener sensación de abandono. Muchos se preguntan por qué a mí, cuestionamientos. Puede haber pérdida o ganancia de fe también, depende de cómo uno entienda la fe. Puede haber resentimiento hacia la iglesia, pero también pueden haber búsquedas de significados, hay cambios en las escalas de valores, lo que antes era súper importante, o que a veces ni nos planteamos, como puede ser el trabajo, no sé, o cosas más materiales, como nos ha pasado ahora un poco con la pandemia, y de repente empezamos a valorar, mira, el encuentro con el ser querido, el abrazo, cosas mucho más sutiles.
y también pueden haber cuestiones existenciales. Y esto es súper importante porque uno es como un tremendo pack, que es como que fuera una caja sorpresa, porque uno puede experimentar algunas de estas, uno nunca sabe cuáles son, y todas estas son normales. Entonces, finalmente, es normal el sentirse mal en duelo. Ahora, lo que realmente es el duelo, Alba Payás dice que es un camino con el corazón, y estos son algunos relatos de personas en duelo. Entonces el primero dice: la gente me dice cosas muy extrañas, que creceré como persona, que podré ayudar a otros padres. Eso es lo que tiene, es eso lo que tiene que ayudarme a aceptar lo que me ha pasado. No quiero ayudar a otros padres, quiero volver a tener a mi hijo conmigo, poder volver a tocarlo con mis manos. Otro dice: hasta que empecé a participar en un grupo de apoyo en duelo, no me di cuenta de que eso era lo que me pasaba. Que estaba de duelo y que mostrar mis sentimientos no era patológico. Lo único que necesitaba era que me diesen permiso para mostrar mi dolor, hablar de mi hermano, expresar mi enfado y llorar su muerte. Y el último dice: desde que ella no está, la soledad es terrible. No la soporto. Lo que hago es correr de un lado para otro. Cualquier dirección es buena, da igual. Lo importante es correr. No puedo estar solo, necesito tener a alguien al lado siempre. Parece como si en el fondo estuviese deseando acabar con todo. ¿Y por qué esto es lo que realmente es? Porque lo anterior lo tenemos muy claro y es muy técnico, pero cuando uno se encuentra frente a un otro en proceso de duelo, lo que nos dice no es lo otro. Finalmente lo que llega a contarnos es esto, es una sensación de malestar, que los otros, una suerte de obligación a sentirnos bien, a salir adelante, y tiene que ver seguramente con todo lo que tiene que ver con el tabú de la muerte y con nuestra baja tolerancia al malestar del otro, y que cuando el otro se siente mal y empieza a llorar, no sabemos muy bien qué hacer. Cuando ocurre el fallecimiento de un ser querido, algo de lo que se habla es de la fragmentación de la identidad. Y esto, primero, tener muy claro que nunca estamos lo suficientemente preparados para el encuentro con la muerte. Nosotros, en nuestro como conocimiento muy, muy teórico, sabemos que algún día nos vamos a morir, que nos va a pasar a todos, pero eso no hace que estemos preparados para cuando aquello ocurra. Y incluso en situaciones de fin de vida, una cosa es saberlo y otra cosa es cuando realmente empieza a ocurrir el proceso. Y aquí una vez más pienso en el dar a luz, que ahora están tan de moda, los cursos de preparación para el parto. No sé, yo hoy día, si volviera a ser mamá, seguramente tomaría un curso y uno prepara y escoge las condiciones. Sin embargo, con el fallecimiento no estamos tan cercanos. Solemos hablar quizás de, no sé, si queremos ser cremados, enterrados, pero preparados realmente, creo que no. Bueno, hay una, como decíamos, hay una afectación física, emocional, relacional, de creencias, existencial, espiritual. Entonces, en la integridad de la persona, es importante también considerar que los síntomas, como veremos más adelante, tienen una función y son importantes. Por eso que es tan complejo el abordaje farmacológico del malestar en duelo. Y también que ante una situación de duelo hay dos cambios posibles. Por eso hablo de la dirección del cambio, y es que uno puede ir hacia una nueva identidad en la que hay nuevas relaciones, un nuevo sentido de vida, con cambios positivos, pero también puede haber una destrucción de la identidad, en la que mi sentido de vida no necesariamente se reconstruye, sino que este enojo constante y puedo tener dificultades también a nivel relacional. Por eso es tan importante el abordaje del proceso de duelo. Luego de esta pequeña introducción, vamos a hablar, como les decía anteriormente, de la conceptualización del duelo, y vamos a hablar desde tres miradas. Por una parte está todo lo que tiene que ver con los enfoques que hablan desde la relación y el desarrollo, y estos hablan, como tal dice, del porqué del duelo.
Y entonces todas estas teorías hacen, estos marcos teóricos, hablan de la importancia de la creación de los lazos con las personas que nos rodean, con nuestros referentes, con las vinculaciones. Entonces vamos a andar en cada uno de ellos. Después están todas las teorías que hablan desde el abordaje del trauma, que hablan más bien del cómo del duelo, y entonces cómo impacta la ruptura del vínculo afectivo y la respuesta de los dolientes al trauma. Y en tercera parte veremos el para qué del duelo. Y entonces todos estos marcos hablan desde del sentido del duelo como un proceso funcional. Entonces ahora vamos a ir andando en cada uno de ellos. Desde la relación y desarrollo, uno de los abordajes habla de la necesidad de relación y de que finalmente los seres humanos somos seres relacionales, y esto ocurre porque nosotros necesitamos satisfacer unas necesidades, como son la de seguridad de apoyo, desarrollar nuestra identidad y así como dar y recibir amor. Y entonces en este contexto es que tenemos figuras de referencia, y en el vínculo con ellas o en las relaciones con ellas es que nosotros vamos creando nuestro mundo interno. Entonces, en esta relación que tenemos con nosotros mismos y nuestro mundo interno, y la relación que tenemos con los otros, es que podemos ir identificando cuáles son nuestras necesidades y poder satisfacerlas como una necesidad de supervivencia. Y entonces a partir de aquí está, como decía, el sentido de seguridad, la protección, la pertenencia, el sentido de vida, de las relaciones. Y entonces, cuando ocurre el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un otro, nos vemos enfrentados a la pérdida, a la ausencia de la relación con el otro. Esta figura que era tan importante, que era un referente para nosotros, deja de estar. Entonces, eso por una parte, el otro deja de estar, pero también hay una parte nuestra que desaparece. Como les decía anteriormente, nosotros tenemos distintos roles en nuestra vida. Yo aquí soy psicóloga, o sea, Alejandra la psicóloga, pero también soy Alejandra la mamá, Alejandra la hija, Alejandra la amiga, y en el fondo las relaciones que tenemos hacen una suerte de espejo de quiénes somos. Y entonces cuando el otro desaparece, es como que también dejo de tener una mirada de mí. Hay una parte de mí que deja de estar y que necesita ser reestructurada. Entonces, desde ahí es que se explica el por qué aparecen las respuestas al duelo, por una parte. Por otro lado, desde la teoría de la vinculación, como decía bien, tenemos necesidades de seguridad y de protección, y es así entonces como tenemos figuras de referencia con las que nos vinculamos, que son nuestra base segura y con las que necesitamos ir teniendo una separación progresiva. Y aquí pienso mucho en los niños cuando entran al colegio, que ya no pasa esto de que la mamá va y te deja el primer día y se va, que generaba estas respuestas un poco de pataleta, que lo que buscan es poder restablecer el vínculo, sino que uno lo que hacen primero es ir a conocer el jardín infantil, luego va la mamá y está un ratito, unas horas, no sé, pues está como la fase de adaptación y creo que va una hora, después va otra, y después va y lo deja un ratito, y así hasta que el niño va teniendo este desapego seguro y puede tolerar la ausencia del otro. Bueno, cuando ocurre el fallecimiento de un otro, entonces hay una protesta emocional que lo que busca es restablecer el vínculo. Y entonces por eso ocurre esto del llorar, el enojarse, los gritos, que luego dan paso a la apatía, a la tristeza, un poco al aislamiento, y que finalmente lleva a la desvinculación. En este contexto, entonces, desde la teoría de la vinculación, las personas que están en duelo tienen que afrontar, por una parte, la ansiedad por la separación, y por otra parte, la ruptura de un vínculo, pero que además es irreversible, que es muy distinto de lo que ocurre en el jardín infantil. Claro, yo pataleo un rato, pero al fin y al cabo claudico, ya, bueno, mi mamá se fue, pero sé que mi mamá me viene a buscar luego.
Y eso ayuda a que uno finalmente se adapte a la situación. Sin embargo, acá cuando la ruptura del vínculo es irreversible, ¿cómo hago para adaptarme a esto de que el otro ya no vuelva, ya no esté? Y entonces, esto es súper importante porque esto ayuda a tener una idea de los procesos, los tipos de vinculación, a los procesos de duelos que se pueden llegar a desarrollar. Y entonces, cuando hay una vinculación segura, es un factor predictor de mejor evolución en términos de duelo, que cuando hay una vinculación insegura. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las vinculaciones ansiosas, inseguras ansiosas, que el cuidador es impredecible, que a veces está o a veces no, esto se puede asociar, por ejemplo, a un duelo crónico. Y cuando hay vinculaciones evitativas en las que el cuidador tenía esto como del doble vínculo, que son más fríos emocionalmente, porque hay un miedo a la vinculación, esto puede llevar a que se desarrollen duelos inhibidos o duelos pospuestos. Entonces la persona, claro, no puede conectarse con su propia emocionalidad. Entonces esto es importante porque si tenemos al doliente y podemos entender qué tipo de relación tenía con la persona fallecida, podemos entender mejor qué es lo que ocurre y por qué se da de esa manera los afrontamientos y las conductas a la hora de intentar adaptarse a la situación. Y entonces desde la teoría de la vinculación se habla desde la función biológica del duelo. Y esto es muy importante porque desde un modelo biomédico en el que uno lo que busca es aliviar los síntomas mediante el uso de fármacos, porque lo que se ve como todo este malestar como un proceso de enfermedad, claro, si yo veo el cuadro de respuestas que veíamos que puede tener una persona en duelo, pueden ser muy disfuncionales y entonces desde allí no sé, darle fármacos para dormir o para que baje la ansiedad o un estabilizador del ánimo, pero desde la mirada más humanista existencial, el duelo sería adaptativo y toda esta sintomatología tan molesta es necesario para adaptarse a la nueva situación y entonces la medicación no sería aconsejable. Y luego, en lo que tiene que ver con las creencias nucleares y la reconstrucción de significado, habla de, las creencias nucleares hacen referencia a esto que nosotros creemos del mundo, y tiene que ver con unas convicciones básicas, fundamentales, respecto, no sé, a que el mundo es benevolente, que la vida es justa, que la vida tiene un sentido, que en el mundo las cosas ocurren de una cierta manera, que bueno, yo creo que si lo miramos, la pandemia vino a romper un poco nuestras creencias nucleares de cómo funcionaban las cosas. Y estas creencias son muy importantes porque son las que nos ayudan a organizar el día a día, el mundo funciona de cierta forma, y nosotros confiamos y así nos organizamos y nos planificamos. Entonces, ante vivencias traumáticas como puede ser la pérdida de un ser querido, viene a desestabilizarse todo esto que nosotros creíamos del mundo. Y es un poco lo que nos pasa con la pandemia. El mundo dejó de ser un lugar seguro, las relaciones, el otro, como nos sentíamos seguros en el contexto, ahora el otro puede ser una amenaza, nuestra vida está en peligro, entonces esto ocurre. Y aquí las personas pueden responder de dos maneras. Entonces puede ocurrir que intenten negar la experiencia para mantener esta idea que yo tengo del mundo, yo no quiero que la destruyan, y entonces yo lo que quiero ahí es absolutamente proteger mi mundo interno. Y si bien esto puede ayudar al principio, el problema es que yo crea que las cosas van a seguir siendo igual, no significa que las cosas no van a cambiar, y se necesitan muchísimos recursos energéticos, psicológicos, para mantener la idea de que el mundo funciona de esta manera. Entonces, a la larga, finalmente, conlleva mucho malestar.
Entonces el otro camino es el camino de integrar la experiencia en el que uno reorganiza este mundo interno. Entonces, no sé, yo hago conversaciones que tengo a veces con los pacientes cuando dicen que la muerte de los niños no es normal o no es natural, sobre todo en ese contexto, o las muertes a destiempo, o las muertes inesperadas, que nos dejan como chuta. Tenemos la idea de que, dada que la esperanza de vida es hasta los 80 años, que todos deberíamos llegar allí, y entonces cuando muere alguien y que nosotros consideramos que no es justo, se nos rompe un poco el mundo interno, chuta, se nos cuestiona. Y entonces aquí el reorganizarlo puede tener que ver con no creer que el mundo es justo, sino que decir, bueno, la muerte llega cuando toca y cuando no toca. Que tengamos la esperanza de vida hasta los 80 años no significa que todos vayamos a llegar allí. Entonces puedo tener una estructura de significados más amplia, que hay una frase que dice, bueno, seguramente es una visión más triste, pero también más sabia, de entender que la vida se puede acabar, y entonces no necesariamente vivir desde el miedo, pero sí vivir desde el entender que somos frágiles, que somos vulnerables, que finalmente yo creo que es un poco lo que ha venido a enrostrarnos la pandemia, que esto que nosotros dábamos por sentado, que las cosas funcionaban de una manera, y que, por ejemplo, los que fallecen son los que tienen problemas, o la gente de enfermedad avanzada, y hoy día nos encontramos ante fallecimientos de gente joven, sin problemas de base, y entonces nos encontramos un poco desorientados y sin entender muy bien cómo funciona. Y entonces en este contexto es necesario eso, tener una mirada más amplia y reconstruir este mundo que tenía unos márgenes muy claros, ampliarlos. Y entonces, bueno, sí, la mayoría de la gente muere quizás mayor, pero eso no quiere decir que no podamos también morir en otros momentos de la vida. Entonces, esto hasta ahora, todo lo que habla en términos de explicación del duelo desde las miradas de la relación y el desarrollo. Desde la mirada del trauma, tenemos tres marcos también teóricos, y entonces por una parte está la mirada del ajuste traumático y la teoría cognitiva. Y entonces acá lo que dice es que frente a situaciones de amenaza, como pueden ser una vivencia traumática, se generan estos dos estados que son de intrusión y evitación. Y ambos son necesarios, y en el trauma ocurre una oscilación entre ambos estados. Entonces, cuando hablamos de intrusión, hace referencia a esta reexperimentación constante, el pensamiento compulsivo, no puedo dejar de pensar, con las emociones que llegan y me desbordan en cualquier lugar, y entonces uno puede estar en el supermercado, ver un chocolate y de repente ¡buah! Y me desbordo, y esta sensación de no tener control ante la emocionalidad, como cualquier cosa ocurre y yo ¡pum! Me inunda, es como que estuviera ahí en primera persona viviendo todo lo difícil. Y la evitación, por otra parte, habla de la negación del proceso, entonces de una suerte de disociación, de amnesia o distracción. Y entonces la persona puede estar en momentos, por momentos, muy, muy, muy afectada, y en otros momentos tener una suerte de vacío emocional, esta sensación de irrealidad, despersonalización, que es como, me está pasando a mí, ver lo que está pasando como si fuera una película. Y esto es importante y ocurre porque uno no podría estar solo en uno o solo en otro. No puedo estar todo el tiempo conectada con el dolor de la pérdida. Yo creo que si fuera así uno se podría efectivamente morir del dolor. Entonces pienso en cuando, no sé, pues cuando uno tiene mucha, mucha pena, y esto del como que voy y me hago bolita, si yo me quedara allí y dejara de comer, dejara de salir, como que efectivamente es el abandono. Entonces no podemos estar todo el tiempo allí, por eso necesitamos estos espacios también como de solo funcionar, que nos permiten alimentarnos, y seguir. Incluso estoy pensando en
cuando se realizan todos los trámites funerarios, bueno, como todo eso y esto que se suele decir de las personas en los funerales como no, si estaba bien, estaba muy entera, yo encontré que estaba tranquila, bueno, seguramente tiene que ver con esta anestesia, con esta disociación que es la que permite mantener la calma y como la tranquilidad frente a una situación tan compleja. Ahora, ante esta vivencia traumática, las personas ponen en marcha una serie de mecanismos de defensa que ayudan a regular la emocionalidad. Y entonces acá puede ocurrir, por ejemplo, inhibiendo el contenido, que es cuando se minimiza la importancia del evento, se niega, y entonces pienso en todos estos comentarios del tipo, bueno, pero ya lo estaba pasando mal, estaba sufriendo, o era una persona mayor, bueno, qué bueno que no sufrió mucho, como todas estas frases de consuelo que uno escucha, que se usan, pueden ayudar como a, a disminuir el malestar, pero no necesariamente a integrarlo. Por otra parte, están las inhibiciones del tópico, y tiene que ver más con desviar el foco de atención, con cosas conductuales, y entonces desviar el foco de atención es, por ejemplo, la gente que nada más transcurridos unos días del fallecimiento, vuelven al trabajo, vuelven a la vida o se cambian de casa. Entonces toda esta hiperactividad es como, mira, mientras estoy en el hacer, no estoy en el sentir, y entonces ahí estoy. Y eso también ayuda a estar como desconectado de la emoción y a mantenerme funcional. Y otra tiene que ver más con la alteración de estos esquemas personales, y esto tiene que ver con construir un esquema mental más amplio, en el que finalmente me hago cargo, me meto allí un poco en el dolor, en el sufrimiento, y que puedo tener esta mirada más amplia del mundo. Entonces, como decía, estas tres miradas, estos tres mecanismos de defensa ayudan a disminuir el malestar, pero solo uno de ellos finalmente es el que permite que la persona se adapte, que tiene que ver con este que hace que, como hablaba antes desde lo relacional, que nuestro mundo interno, que nuestras creencias nucleares sean más amplias, y podamos integrar esta experiencia en nuestros conocimientos, desde lo emocional y psicológico también. Luego están las perspectivas sobre el afrontamiento, en las que se habla de que el estrés que ocurre ante el fallecimiento de un ser querido excede nuestra posibilidad de respuesta. Y esto finalmente lo que hace es comprometer nuestra salud y nuestro bienestar. Y entonces, ante situaciones de amenaza o de mucho estrés, por una parte están nuestras respuestas de afrontamiento, pero también están las circunstancias en las que ocurren. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que en un caso de larga enfermedad, en el que hubo un buen acompañamiento del equipo médico, que la persona pudo preparar, entre comillas, ir viendo, abordar las preocupaciones, entender cómo iba a ocurrir el proceso de fin de vida, cerrar temas. Entonces, yo puedo saber que me voy a enfrentar a un momento difícil, pero también tengo claro todo lo que tengo que hacer. Entonces, entre la amenaza y mis posibilidades de respuesta puede haber una suerte de equilibrio. Sin embargo, cuando, por ejemplo, ocurre una muerte inesperada, en ese momento, mis recursos antes la situación de amenaza quedaron desequilibrados, y entonces allí se puede generar un gran malestar. Y allí es importante entender que las respuestas de afrontamiento son independientes del resultado, como veíamos antes. Claro, las estrategias de afrontamiento tienen que ver con estos procesos activos, cambiantes, en las que uno está intentando manejar el malestar, y ante eso, entonces, podemos tener respuestas cognitivas y
y esto de empezar a racionalizar la situación, respuestas conductuales, y es me mantengo activo, preparo el funeral, hago cosas, cocino, y también la respuesta emocional, que tiene que ver con el conectarme y poder verbalizar que estoy triste o hacer actos que me ayuden a lidiar con la emoción, como puede ser, no sé, poner flores o escribir quizás una carta. Entonces, aquí también es importante entender cuando nos encontremos con alguna persona, y esto es algo que veremos luego más en el contexto de las intervenciones, que es muy importante ver que puede ser que esa respuesta ayuda a la persona a estar mejor, pero no necesariamente ayuda a la persona a integrar y a elaborar la situación del duelo. Y luego, la tercera mirada tiene que ver con el trauma acumulativo, en el que se hace énfasis en la importancia del contacto interpersonal, y entonces, en situaciones de amenaza o riesgo, necesitamos la compañía del otro, necesitamos el contacto, y entonces la respuesta o la vivencia no es igual si nos sentimos acompañados con un otro que es capaz de estar allí, que puede sostener nuestras emociones, que puede tolerar que tengamos tristeza, que estemos enojados, sin que nos diga que las cosas van a estar mejor, o que la persona ahora está en un lugar mejor, o que tenemos un angelito, y todas estas frases que uno suele escuchar en contextos de duelo. Pero también puede ser muy distinta la vivencia desde la soledad. Si yo no tengo con quién compartir lo que me pasa, si no tengo apoyo, entonces eso puede marcar la vivencia. Y algo muy importante, como veremos luego, es que la falta de apoyo es un factor de riesgo muy importante en la evolución del duelo. Entonces, cuando hablamos de duelos desautorizados, pueden ser por distintos motivos. Entonces, por ejemplo, cuando la relación no es reconocida, y aquí puede pasar, por ejemplo, no sé, en términos, no sé, el que fallece es el amante, o el que fallece es la pareja no oficial de, no sé, pues, personas que se separan y la familia no necesariamente aceptaba a esta pareja, o incluso que fallezca un paciente. Puede ser que la gente no entienda como, ya, pero ¿cómo te afecta tanto que fallezca un paciente? Y desde allí puede ser un duelo desautorizado. También pueden ser las pérdidas no reconocidas, como pueden ser las pérdidas perinatales, que muchas veces es como, bueno, menos mal que fue antes de que naciera, vas a poder ser mamá de nuevo. Entonces esas pérdidas suelen pasar más como por debajo, o el impacto que puede tener la pérdida de una mascota, que también la mascota puede ser una parte fundamental de la vida de una familia, y a veces puede ser que nos encontremos con dificultades para entender, como ya bueno, pero si el que se murió fue el perro. Bueno, ese tipo son las pérdidas no reconocidas. También puede ser cuando el doliente es excluido, y entonces pasa muchísimo en las personas mayores que se les oculta porque no sabemos si van a ser capaces de soportar el dolor o la tristeza, y también ocurre con los niños, que son muy pequeños, que cómo le vamos a contar. Siempre a la base hay un querer proteger al otro del malestar que pueda haber, pero puede terminar siendo más perjudicial. También puede ocurrir con las personas en términos de alguna discapacidad física, no sé, en términos de autismo, como que todo eso, o personas con Alzheimer. Bueno, pueden ser todos los desautorizados porque finalmente no permitimos que estén, no son parte. Y también el último ámbito como de duelos desautorizados tiene que ver con las circunstancias particulares de la muerte, en términos de suicidio, como que siguen siendo temas tabú, o de homicidio, como que, bueno, mientras el cuerpo desapareció, estaba pensando ahora en este caso de la chica que apareció en el sur, que llevaba un tiempo desaparecido. Claro, ¿cuánto tiempo esta familia ha estado en términos de duelo, de la pérdida de un otro sin saber qué pasó?
y seguramente sin el apoyo de la búsqueda, pero desde el confía que va a estar bien. El otro día aparecía una familiar, creo que era una prima, y decía, bueno, que tenía sentimientos encontrados, porque qué bueno que era ella, pero al mismo tiempo no quería que fuera ella. Y entonces, claro, puede ser que mientras el cuerpo no aparezca, eh, los comentarios del entorno sean que confiemos en que va a aparecer. Entonces, desde allí que el malestar no es validado, y cuando al final aparece, es que bueno que apareció y que ahora se le puede dar una sepultura y que va a descansar, y entonces desde allí también puede ser que se vuelva a desautorizar el malestar. Y el trauma acumulativo hace referencia a que cuando hay una situación de pérdida que ya es traumática en sí misma, si además tenemos la falta de apoyo, entonces tenemos un doble trauma. Hay otro trauma, es una pérdida secundaria. Entonces tenemos el trauma de la pérdida del otro, pero luego tenemos la vivencia traumática desde la falta de apoyo, la soledad, el no poder conversar. Y entonces hay quien dice que finalmente lo que destruye no destruye, pero finalmente lo que genera el mayor malestar en la persona, en el doliente, tiene que ver a veces incluso más que la pérdida, con que al otro no le importe mi dolor, como que el otro no sea sensible a lo que a mí me está pasando. Pareciera ser que la pena es un poquito menos pena cuando este dolor es compartido y que hay un otro que puede tolerar estar allí con uno. Entonces, si hay desautorización, que es factor de riesgo, y además hay la falta de apoyo social, bueno, nos encontramos con una alta probabilidad de desarrollar duelos complejos, duelos complicados. Y en cuanto al duelo, hay 3 modelos que son importantes. Y entonces, por una parte, está el modelo dinámico de fases y tareas. Esta es una mirada más desde el modelo, la mirada psicoanalítica, que habla como de la liberación de los lazos, si bien no quiere decir que yo tenga, es muy distinto del tener que despedirme del otro y hacer cartas de despedida, y lo que ellos plantean es una desvinculación gradual. Entonces ya veíamos como en la relación inicial necesitábamos la separación de apego de manera progresiva. Bueno, lo que plantea el modelo dinámico de fases y tareas es que a través de distintas tareas nosotros podamos ir haciendo esta desvinculación gradual. Y entonces, en cada fase, que es algo que veremos mañana, hay unas tareas asociadas que lo que hacen es facilitar la adaptación a esta nueva situación y elaborar el impacto de la pérdida. Aquí cuando se habla de las fases del duelo, por supuesto que la referente es Elizabeth Kubler-Ross, que fue un tremendo aporte porque es la primera que empezó a hablar sobre la importancia del apoyo a las personas en fin de vida y el duelo. No obstante, los modelos con los que se está trabajando hoy día, más que de las fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, hablan bueno, están las tareas de las fases de Worden, que hablan de aceptar la realidad de la pérdida, de poder experimentar el dolor del duelo, de poder ajustarse a este mundo en que el otro no está, y luego en el recolocar emocionalmente al fallecido. Entonces esas serían las 4 fases, y en cada una de estas fases es importante identificar en cuál de ellas se encuentra la persona, y en base a esto uno puede ir proponiendo una serie de actividades u otras. Y el objetivo, como decía, ya no es tanto despedirse, sino que es como recolocar. ¿Qué espacio, qué lugar le vamos a dar a la persona? Y es que algo que conversamos también con los pacientes en duelo es que cuando alguien fallece es como que de repente a uno se pusiera unos lentes, no sé, grises. Y entonces donde yo sea que mire todo es gris, porque cualquier cosa me recuerda y me contacta con la pena, y entonces miro afuera que el mundo sigue funcionando igual. Sin embargo, para el doliente
el mundo ya no es el mismo, y uno lo mira, y el mundo sigue igual, y la gente sigue pasando en la calle, y las noticias, y mucha gente se pregunta, como, ¿cómo es posible que todo siga igual cuando mi mundo ya no es el mismo? Y entonces voy al supermercado, como les decía antes, y miro el chocolate y ¡pum!, me inunda. Y después estoy en el auto y escucho una canción, y ¡pum! Entonces como que donde sea que uno mire, todo me conecta con la pérdida. Y entonces, a través del trabajo en duelo, lo que uno busca es, como este gris, ponerlo en un lugar. Y entonces yo luego puedo ir al supermercado sin desbordarme, porque el fallecido está en un lugar. Es como, mira, sí, antes tenía un lugar, pasó a estar en todas partes y ahora tengo otros momentos, otras instancias de conexión, y entonces quizás hay momentos más simbólicos, pero sé que tengo una manera de comunicarme con él o de estar conectada con él, más que comunicarme. Y entonces a partir de ahí están los ritos y los ritos de continuidad, porque están los ritos funerarios, pero después están, no sé, los ritos como puede ser la misa una vez al año, o como uno hace la conmemoración de fechas importantes, pero es como que uno les empieza a dar un espacio. Entonces, por ejemplo, en Navidad, en lugar de estar toda la noche todos como, ay, hablamos, no hablamos, quizás con la lágrima aquí, que nadie me vea, que voy a llorar, que me escondo en el baño, lo que uno hace es decir, mira, vamos a tener un minuto en el que vamos a dedicar unas palabras, y ese es el momento en el que podemos hacer un brindis y nos podemos emocionar, y eso ocurre y es un espacio súper determinado, y entonces después uno puede seguir con la celebración de la Navidad tranquilos, porque hubo un espacio en el que lo abordamos, hablamos, dijimos algunas palabras, y luego es como, bueno, nos emocionamos, bueno, y ahora sigamos, y podemos uno como un espacio específico. Entonces, en el modelo de fases y tareas lo que se busca es esto finalmente, como recolocarlo y qué lugar le vamos a dar, no sé si en nuestro corazón o en nuestra alma, no tengo idea, pero a nivel más emocional, porque además la persona va a estar presente en muchas instancias de la vida. Entonces puede ser que, no sé, 10 años después haya un momento, un matrimonio en el que uno pueda volver a conectarse y decir, mira, cómo me habría gustado que estuviera presente. Entonces es una ausencia que está presente constantemente. Luego, desde el proceso dual de afrontamiento, esto es un poco como referencia a lo que hablábamos antes, desde el trauma de la inhibición y la exposición, y entonces las personas suelen estar como oscilando entre la pérdida y la restauración. Y entonces, cuando estoy en la pérdida, uno está en la elaboración de la muerte y en la confrontación de la experiencia, y entonces es cuando uno está mucho más conectado con la tristeza, con la desesperanza, y aquí es muy importante permitir el expresar los sentimientos, recordar, resignificar, porque la persona está allí, en el dolor. Pero también uno necesita estar más en la restauración, o sea, tener instantes en la restauración. Y entonces, aquí son todas las estrategias que permiten mantener o manejar los estresores del duelo. Y entonces son los que permiten que yo pueda seguir comiendo, seguir trabajando, ir retomando la vida, mantener nuestras relaciones, y la persona necesita oscilar entre ambos, entonces tiene una función reguladora. Como decía antes, si uno estuviera conectado todo el tiempo con el dolor de la pérdida, no sé, yo creo que uno podría efectivamente caer en la depresión profunda, en el abandono y en el no salir de allí. Ahora, de la misma forma que uno no puede estar todo el tiempo en la realidad, en la vivencia de la pérdida, tampoco se puede estar todo el tiempo en la restauración. Y muchas veces ocurre que la persona, claro, como me siento bien, empiezo a tener pocos espacios como de evacuación emocional, por decirlo, y entonces aquí es cuando ocurre que pueden empezar a enfrentar como crisis de pánico y la habilidad emocional, y entonces funciona hasta que de repente
me encontré llorando a mares en el supermercado, o me empecé a sentir mal, o tuve una crisis, no sé, pues de irritabilidad y no sé, pues perdí completamente los papeles, porque por algún lado tiene que salir esta energía que está allí como, y que tiene que ver con la tristeza, con la frustración o con el enojo que nos puede producir la pérdida del otro. Y entonces aquí, una vez más, es súper importante ver cuáles son las estrategias adaptativas, porque puede ser que la persona esté funcionando muy bien, pero que ayude poco a la elaboración del proceso. Además, cuando uno está mucho en la fase de restauración, eso puede favorecer los duelos pospuestos o postergados. Entonces, como que estas personas que puede pasar muchísimo tiempo y que finalmente nunca tuvieron un espacio para poder hablar de lo que les pasaba, para poder expresar, para poder verbalizar toda esta cosa que nos pasa, que nos abruma, que son sentimientos, en el que uno hace, no sé, pues revisión de lo que a uno le pasa, de los temas pendientes, etc. Y por último, está todo lo que tiene que ver con el crecimiento postraumático. Y entonces, habla de cómo luego de poder asimilar, interiorizar, integrar la pérdida, pueden venir cambios muy positivos y pueden haber mayor sentimiento de gratitud, nuevas prioridades en la vida, mayor fuerza personal, y esto con las veces que me ha tocado acompañar a padres que han perdido hijos es muy bonito porque, claro, el primer día que llegan a la consulta, puede ser que no se imaginen que van a poder salir de allí, y luego, más adelante es como, mira, la vida claramente no es la misma, es una vida distinta, pero puede no ser una mala vida. Y entonces es muy bonito cómo resignifican, cómo es una vida con más sentido, en la que uno puede hacerse, como tomar decisiones de otra manera. Entonces, la posibilidad de integrar la experiencia traumática, como bien dice, puede terminar siendo una oportunidad de transformación personal y transpersonal. Y es muy lindo porque pueden haber cambios en uno mismo, entonces la fortaleza, puedo tener una imagen más positiva de mí misma, también pueden haber cambios a nivel relacional, y entonces tengo, no sé, los apegos son distintos, relaciones más íntimas, relaciones más cercanas, entonces a qué le doy más valor, y también a nivel espiritual, más conectado con, no sé, pues con la naturaleza, con alguna creencia religiosa o la espiritualidad misma, en el fondo, con todo lo que tiene que ver con la trascendencia y el legado. Y en este contexto, una vez más, el planteamiento es que la sintomatología es muy importante y necesaria, porque finalmente los síntomas, la presencia de síntomas habla de la necesidad de procesar, de que son como, nos están diciendo, hey, ojo, que aquí hay algo que tenemos que abordar, y entonces, claro, si la persona, no sé, está tomando fármacos, tenemos la sintomatología tranquila y no necesariamente se dan los cambios para poder integrar la pérdida a la experiencia. Y luego, ahora que ya vimos las tres, como lo más conceptual que a mí me parece que es importante para poder entender el proceso, el fenómeno del proceso de duelo y de la vivencia del duelo, a mí Ramón Vallés es un psicólogo que tuve la fortuna de tener como profesor en España, y esta frase que dice me gusta muchísimo respecto al trabajo de duelo, y que dice eso, que el trabajo de duelo tiene que ver con integrar la pérdida única e insustituible de un ser querido en nuestro futuro, en cómo proseguir nuestra vida a pesar de ello, y en cómo tratar de conseguir que ésta se enriquezca y se impregne de nuevo sentido. Y entonces,
claro, no es dejar de tener pena, porque a mí me cuesta pensar que haya un día en el que voy a dejar de sentirme triste por las personas que para mí eran significativas y que ya no están, sino más bien en cómo la integro, en qué lugar le doy esa pena, pero en cómo puedo seguir teniendo una vida rica, con relaciones importantes, con relaciones cercanas y además con sentido de vida. Eh, no sé, creo que muchas veces vamos un poco en modo piloto automático y bueno, trabajar, tener familia, pero también, no sé, creo que la pandemia nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas, luego de haber perdido el mundo que teníamos antes, la visión que teníamos antes. Y entonces, como lo decía, valoramos otras cosas, valoramos los encuentros, valoramos hacer un picnic, ya no valoramos necesariamente hacer grandes viajes, no, lo que queremos es la cercanía, los encuentros con la familia. Eh, entonces, bueno, esto es en toda nuestra vida en contexto pandemia, pero esto también se puede aplicar en el trabajo de duelo respecto a la pérdida de un otro que podía ser muy importante para nosotros. No sé si les parece, son las 11:10, podemos, a ver, dejar de compartir pantalla, hacer la pausa antes de seguir con lo que sigue. Esta quizás era la parte más pesada, porque tenía que ver con todo el marco teórico, pero que a mí me parece que es fundamental para poder entender un poco como eso, finalmente qué es lo que le pasa al otro. Creo que el solo tener las reacciones normales en duelo eh, se nos queda corto a la hora de tener a un otro frente a nosotros eh, y que no solo falleció alguien, sino que es eso, tiene la experiencia traumática, este malestar que es tremendo y que además es normal y que es necesario vivir. Entonces, chuta, ¿cómo nos aproximamos? Considerando además las dificultades que nosotros mismos tenemos muchas veces para tolerar el malestar del otro y el dolor más grande del otro. Porque creo que incluso como psicólogos, y ya por descontado en otras profesiones, pero muchas veces vamos a resolver el problema del otro. Si la persona, no sé, pienso en los kines que vi que habían varios presentes, si la persona tiene un problema para caminar, nosotros tenemos que resolver el problema para que camine o para que gane autonomía. Eh, y con los médicos también, si la gente tiene problemas que pueden ser de salud desde el no funcionar, ¿cómo hacemos que la persona funcione? Pero chuta, aquí cuando la persona está en duelo no tenemos un problema que resolver. Y eso es algo que vamos a ver luego en los desafíos, porque finalmente es claro, o resolvemos el problema o acompañamos en la vivencia de la experiencia. Entonces, bueno, si tienen dudas, las abordaremos al final. Los invito entonces, ahora que tengamos, no sé si dijimos, Paula, 10 minutos o Paola de pausa, para que puedan... ¿10 minutos? O sea, vamos a tener que redondear, porque si no, Eh, 11:21, 11:20, a las 11:22. 11. Vale, entonces nos encontramos acá, se pueden poner el temporizador en el teléfono, 10 minutos, entonces así todas sabemos que en 10 Cuando minutos volver. nos volvemos a encontrar acá. Súper. Entonces, nos vemos ahora. Le aprovechamos de recordar que si tienen algunas preguntas o dudas que los vayan escribiendo en el chat, quería dejar espacio al final y Alejandra también les va a pedir que si tienen algunos casos que quieran que se conversen, digamos, que lo ocupemos para la próxima sesión, que lo envíen durante entre día y mañana también al mail. Ahí les voy a escribir el mail por si acaso que lo tengan.
Creo que ya estamos, ¿no? Sí, Sí, creo que estamos. sí. Fueron 11 minutos. Ya. Bueno, entonces vuelvo a compartir pantalla y seguimos. Ay, no. ¿Por qué me apareció algo que no era? A ver. Ya, ahí sí. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar ahora es de muerte y duelo en pandemia. Puse estas fotos que yo creo que reflejan bien parte de lo que ha pasado con el proceso de fin de vida y morir en estos tiempos. La primera foto, pucha, se ve borrosa, pero finalmente es alguien disfrazado de astronauta acercándose a un paciente. Y sí, pues nos encontramos ante la imposibilidad de poder despedirse de los seres queridos en fin de vida, brindar cuidados de fin de vida, o si podemos dándolos de una manera muy, no sé, muy difícil a propósito de todos los cuidados que hay que tener. Cuando hablábamos al inicio de que afortunadamente solo el 10% de las personas necesitan apoyo profesional, claro, lo que facilitaba una buena evolución del duelo tenía que ver con los cuidados de fin de vida, que es algo con lo que hoy día nos encontramos muy, muy difícil en términos de poder despedir en el contexto del coronavirus. Por otra parte hablábamos de los ritos funerarios, y lo mismo, están normados, no se puede ir, están limitados en cantidad de gente, entonces todo esto que es tan importante, este espacio que nos ayuda a ventilar, a tener el apoyo de los otros, la compañía, yo creo que es muy lindo cuando, o sea, dentro de lo triste que es perder a un ser querido, pero cuando uno va, está al funeral, está la iglesia y que hay un montón de gente que te acompaña, yo creo que son cosas que reconfortan mucho y la gente que pasa por el velatorio, y sin embargo hoy día es algo que está muy, muy limitado. Y luego también, claro, el funeral posterior y todo el proceso posterior, uno está muy aislado también, entonces hablábamos de cuidados de fin de vida, ritos funerarios y apoyo social. Y yo creo que estas tres imágenes representan perfecto lo que está ocurriendo hoy día en el contexto de la pandemia y que finalmente los factores protectores o que nos ayudan en un buen desarrollo hoy día están ausentes. Bueno, en pandemia, si antes hablábamos de un 10% de duelo complicado, en contextos de pandemia se llega a hablar de hasta un 80%, lo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como decíamos anteriormente, no hay cuidados de fin de vida, nos encontramos con familiares que tienen que estar aislados y en cualquier contexto, porque no solo en el contexto coronavirus, estoy pensando en contextos de fallecimientos por otras enfermedades, las visitas a los hospitales están limitadas, las visitas familiares también, entonces así sea un fallecimiento o un proceso de fin de vida por otra enfermedad, finalmente hay muy poco apoyo o no se pueden prestar los cuidados, o quizás no se muere en las mejores condiciones. No sé qué estará ocurriendo en el contexto de cuidados paliativos, pero hace unos días atrás presencié una clase de Bruno Nervi, oncólogo, en el que hablaba que las notificaciones GES a propósito a raíz del coronavirus habían bajado, pero así, no sé, si normalmente son 6.000, habían 1.000, no sé, pero era muchísimo, porque la gente dejó de ir al doctor. Entonces pienso en cómo hay gente que a lo mejor, no sé, pues no está acudiendo a los hospitales y a lo mejor no puede tener buenos cuidados en fin de vida, en contexto paliativo, o que a lo mejor sí que están yendo al doctor, pero no, las familias no están pudiendo ir a ver por las limitaciones de visita. Entonces eso hace muy difícil que haya los cuidados de fin de vida. Estamos hablando de muertes traumáticas. En el contexto del coronavirus estamos hablando de personas que, más allá de que pudieran estar en un proceso de enfermedad o no, llega un bicho y terminan muriendo y muchas veces muriendo
quizás de manera muy invasiva, o lo mismo, encerrados en habitaciones aisladas. Entonces no es lo mismo, no sé, pienso, cuando estaba en el hospital una muerte de un paciente oncológico, podía estar la familia, venía, visitaba, el paciente podía fallecer rodeado de los seres queridos. Hoy día en contexto coronavirus, a lo mejor esta persona finalmente fallece porque tenía un cáncer muy avanzado, pero en contexto coronavirus no estás presente. Entonces también son muertes en las que además está todo el imaginario de la familia. Si yo no estoy ahí y veo cómo ocurre, bueno, ¿cuál es mi imaginario que queda respecto a cómo falleció? Si falleció solo, si falleció con dolor, si falleció ahogado. Entonces, eso pensando en gente que podía estar mal, pero también han ocurrido fallecimientos de gente joven, de gente sin condiciones como comorbilidad previa, me salía la palabra. Entonces también ha fallecido gente que uno no esperaba que falleciera por condiciones de salud. Quizás ahora un poco menos, pero además al inicio uno tenía esta idea de que uno salía de su casa y uno no veía nunca más al otro. Las imágenes de, no sé, estoy pensando como estos containers que tuvieron que instalar en el Hospital San José porque ya no les daba el espacio para poder ir poniendo los cuerpos en los lugares que ellos, o sea, que tuvieron que habilitar nuevos lugares. Entonces todo esto puede ser muy traumático respecto a un proceso normal. Muertes múltiples, hay muchísimas familias en las que murió la mamá, murió el papá, muere el tío. Entonces no solo me encuentro frente a una experiencia, sino que además me enteré de que falleció el amigo, que falleció, etcétera. Los ritos funerarios están normados, entonces poca familia, además si alguna de las familiares estaba contagiado no puede ir, entonces no se pueden hacer los ritos como uno quisiera, los tiempos, eso también hace que sea muy difícil. El apoyo del entorno limitado, entonces una vez más, no puede venir quizás la familia o las personas que gustarían acompañar, no pueden porque no está permitido por cantidad de gente, no pueden por miedo al contagio, no pueden porque a lo mejor hay alguien que está contagiado. No hace mucho me tocó hablar con un cercano que me contaba del fallecimiento de un otro. Bueno, la cosa es que la esposa había estado contagiada, entonces no había podido hacer una ceremonia y entonces hay que empezar a inventarse formas para poder hacer despedidas. Y entonces esto hace que sea muy difícil, porque además no es que estemos en nuestros mejores momentos creativos, como, chuta, bueno, hagamos, no sé, por Zoom, o buscar otras maneras, inventarnos nuevos ritos, porque además estamos en un momento emocional muy frágil. O sea, aún en la mejor de las condiciones, considerando que a lo mejor no perdimos trabajo, que podemos trabajar desde la casa, que nuestra economía no se ha visto mermada, que nuestra familia está bien, o sea, en el mejor de los casos de la pandemia, igual llevamos una situación de estrés continua de varios meses, o sea, al no poder salir, en el fondo igual tenemos el miedo al contagio, igual la información que no siempre es clara, y esto sin contar que además en algunos casos hay gente que venía aún estresada del estallido social. O sea, yo trabajando en Marcoleta, la gente que trabajaba en Marcoleta ya estaban desde octubre cansados con lo que venía, una suerte de veranito, como veranito de San Juan en el verano, pero ya esperábamos que marzo volviera a ser difícil a propósito del estallido social, y todo esto quedó como un poco en pausa por la pandemia, pero otra vez los ánimos están revueltos, por decirlo de alguna forma. Entonces igual, aunque nos sintamos bien, es un bienestar que nos agarra como con pinzas. Es como, yo siempre pienso en estas plataformas que están tan de moda ahora para hacer equilibrio, y entonces uno se para arriba y es como, ya, mantente allí, y es como, ya, sí, me mantengo bien y puedo estar parada, pero insisto, no estoy con los pies en tierra firme, sino que estamos en un contexto de estar haciendo equilibrio, eso, constantemente. Por otra parte, la amenaza a la vida. Seguimos frente a un virus que no tenemos muy claro cómo funciona, entonces tenemos nuestra vida amenazada,
profesionales de la salud, y entonces dificultan. Si fuera un terremoto, ya puede ser que todos estuviéramos en una estabilidad, no sé, pues, emocional más frágil, porque fue un impacto importante, pero en el terremoto, uno sabe que después del terremoto no viene un terremoto más grande, es como que ya fue, entonces sabemos que después pueden venir réplicas, pero hay una cierta estabilidad, una cierta seguridad. Hoy día, como decía antes, estamos en un contexto en el que nos cambiaron el mundo como funcionaba, lo que era seguro dejó de serlo, entonces la amenaza a la vida, insisto, aún en las mejores condiciones está presente, la nuestra, la de nuestros seres queridos, y si uno es profesional de la salud, además trabajando en este entorno, bueno, aunque esté allí, sigue presente. También que hay dificultad para acceder a la ayuda especializada, pensando en lo difícil que es ir al médico, las dificultades económicas, la dificultad de encontrar ayuda especializada. Yo misma tenía consulta, hoy día estoy funcionando por internet, me tuve que reinventar a propósito del formato online, yo era súper reticente, afortunadamente ha funcionado bien, pero igual no es lo mismo, entonces se hace difícil porque además hay tipos de intervención en que la cercanía, como veremos mañana cuando hablemos de intervenciones, en que lo relacional es muy importante. Y cómo establecemos ese vínculo a través de una pantalla, bueno, tenemos que ser creativos y buscar maneras, porque si no se hace difícil. Y por otra parte, que los terapeutas también están afectados. O sea, esto no es algo que le pasa a los otros y a mí no, que muchas veces nos ayuda a tomar cierta distancia, y decir como, bueno, esto no me está pasando a mí, bueno, hoy día en cualquier minuto me puede pasar a mí. O no me ha pasado, pero en el fondo sí me encuentro ante el malestar del estar encerrada, bueno, de lo que está pasando con la pandemia. Entonces, chuta, ¿qué hacemos ante todo esto? Que cuando decía factores de riesgo importantes, tenemos todo esto, no tenemos los ritos funerarios, el acompañamiento en fin de vida, el apoyo social, además los duelos desautorizados, porque creo que estamos muy en racionalizar. Entonces, claro, pienso en los profesionales, que no es que se les haya, o que haya fallecido un paciente, sino que cuántos son, ya, pero si siempre se te mueren pacientes, comentarios que uno puede encontrar desde la cero mala intención, pero que sin embargo pueden tener un impacto súper importante. O a lo mejor yo nunca había tenido tanto paciente junto que fallecía, o tanto paciente joven que fallecía, y entonces al otro le cuesta entender que yo esté en duelo. Bueno, todo eso hace que sea muy, muy difícil. No sé, antes hablábamos en duelos desautorizados de la falta de, o sea, el excluir a ciertos, no sé, pacientes, los niños. Bueno, hoy día cuánta gente no está siendo excluida a propósito de no participar por los contagios. Entonces, por eso nos encontramos en un escenario que es muy, muy, muy difícil, y desde ahí lo relevante que es que tengamos conocimiento sobre cómo abordar el tema del duelo. Esta diapo la hice hace un montón de tiempo atrás para otra presentación que me tocó, y cuando ayer tuve que actualizar las cifras, ¡ay! Casi se me cayó el pelo. Según el índice de duelo, por cada fallecimiento hay 6 personas afectadas. A día de ayer había 13.379 fallecidos. Si consideramos que estamos hablando de que el duelo complicado en pandemia ya no es del 10%, sino que puede llegar al 80%, resulta que hoy día podríamos tener, y eso que no tengo en cuenta los fallecidos de hoy día, y estamos hablando solo en fallecimientos por COVID, 64.219 personas en duelo complicado, lo que es una barbaridad, una barbaridad. Mañana ahondaremos un poco más en las consecuencias del duelo complicado, pero esto significa tener un montón de problemas. Son personas que acuden más al médico porque también tienen un montón de síntomas, como decía antes, de malestar,
Entonces acuden al médico, son personas que funcionalmente no están bien, que tienen más problemas relacionales, que pueden tener más problemas de salud. Y en duelo complicado estoy solo hablando en contexto COVID, ni siquiera estoy pensando en todos los otros fallecimientos que se pueden complicar porque no hay apoyo social, por los ritos alterados, etc. Entonces tenemos una cantidad de gente que necesita ayuda tremenda, 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 tremenda. Eso. Y en cuanto a desafíos, son muchísimos. Por una parte, la falta de formación de los profesionales. Pucha, yo que o sea, que me formé en duelo y que sigo leyendo cosas de duelo, cuando recuerdo mi pasada por la universidad, creo que fue algo así, casi como, bueno, el duelo, Kubler-Ross, y no sé. Fue tan por encima, yo creo que si le dedicaron una clase, quizás fue mucho, y sin embargo es algo que es transversal a cualquiera de las profesiones en contexto de salud. O sea, no necesariamente todos tenemos que hacer intervenciones en situaciones de duelo complejas, pero sí todos nos vamos a ver enfrentados a la pérdida de pacientes o a pacientes que han perdido a algún familiar o a familiares de pacientes. Entonces, me llama la atención que sea un tema en el que creo que estamos tan al debe cuando es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Y hoy día nos cayó así como de cuajo, aquí como tenemos un tremendo problema y resulta que tenemos una formación muy, muy limitada. Lo que les decía antes, que nos encontramos frente a una situación que tenemos dos miradas, por decirlo de alguna forma, es como problema a resolver o experiencia a vivir. Y claro, insisto, como profesionales de la salud, estamos muy orientados a resolver el problema. Yo que me formé en lo como en España tenía una visión cognitivo-conductual, la universidad, claro, la persona está estresada, bueno, respiremos, y gestión del estrés, y autorregistros, y no sé, pues, psicoeducación, como vamos a resolverle el malestar al otro, y sin embargo, aquí decía, aquí no tenemos ningún problema que resolver. Aquí la sintomatología es normal, es necesaria, y entonces es como, ¿cómo hacemos para tener este cambio de chip, de mirada, que nos recuerde que aquí no tenemos que resolver ningún problema, que aquí tenemos que acompañar al otro? Yo creo que es la situación de dolor más grande que nos podemos imaginar. ¿Y cómo lo hacemos entendiendo que el dolor es el dolor del otro, entendiendo que además el otro solo sana desde la relación? Entonces que esta distancia que uno puede tomar a veces como para que a mí no me afecte, este distanciamiento, la disociación, claro, a mí me va a servir mucho para salir adelante, pero que al otro no lo ayuda, entonces definitivamente es una mirada nueva a la que no necesariamente estamos acostumbrados y que además implica que nos tenemos que exponer al dolor del otro. Desde la empatía, no es imaginarme qué es lo que el otro está viviendo. Finalmente, si el otro tiene pena, es conectarme con algo de la pena en mí para poder entender que el otro tiene pena. Entonces nos hace ser vulnerables, y desde allí, cómo posicionarnos. Por otra parte, otro de los desafíos es que la gente que acude a consulta a pedir ayuda, y aquí a consulta no necesariamente psicológica, sino que estoy pensando en petición de ayuda profesional, acude por la petición o sea, por los síntomas, porque los síntomas me molestan. Y acá el diagnóstico diferencial es súper importante porque puede ser muy fácil pensar que una persona tiene depresión cuando lo que tiene es un duelo y el abordaje no es el mismo. Entonces, cuando mirábamos el cuadro de reacciones normales, claro, ¿qué hacemos si llega un paciente en atención primaria? Porque la gente además no suele llegar a salud mental directamente, sino que suele llegar del médico familiar, le suelta esta cantidad de cosas y de síntomas, entre que no puedo dormir,
no como, no tengo ganas de nada, y uno se puede imaginar, no sé, como que no necesariamente es fácil poder llegar y decir, chuta, esto es duelo, es depresión, son las dos cosas, es un duelo complejo. Entonces, desde ahí es que es súper difícil, que además, lo que decía antes, aquí la manifestación saludable es el dolor. Cuando a mí en el hospital, o no, ni siquiera sé si en el hospital, en general, frente a situaciones de fallecimientos, cuando la familia que mejor lo lleva es la que suele estar peor, la que funciona mejor, la que está retomando su vida. Entonces cuando a mí me dicen como, no, sabéis que la vi bastante bien, está retomando sus cosas, los estudios, o volví al trabajo, a mí es ahí que se me prenden todas las alarmas. Es como, ¿por qué alguien que acaba de vivir una experiencia traumática, que puede ser quizás el dolor más grande de la vida, se encuentra bien? Eso es lo raro. Lo normal, o sea, es como, si, no sé, pues si me atropella un camión, lo normal es que tenga dolor, que me sienta mal, que me duela la cabeza. Otra cosa es cómo lo gestionamos, pero no, está estupenda. Es como, a ver, espérate, ¿qué pasó aquí que está estupenda? Si la atropelló un camión. Bueno, para mí esa es una pregunta que me hago bastante y que también se las explico. Como, a ver, aquí lo normal es sentirse mal. Y eso no quiere decir que le estemos quitando gravedad al malestar ni importancia al malestar, pero forma parte de. Lo otro es que hay ausencia de un marco claro de intervención. Yo creo que claro, como no tenemos formación necesariamente, no suelen haber abordajes que uno diga, bueno, en duelo lo que se hace es esto, lo vamos a hacer de esta manera, sino que nos ponemos muy creativos. O sea, cuántas veces yo sigo escuchando el modelo de Kubler-Ross y yo la adoro y la valoro muchísimo, porque de verdad, si no hubiera descubierto sus libros en la universidad, seguramente no estaría aquí hoy día, y ha hecho aportes maravillosos, pero si seguimos hablando de las 5 fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, o sea, de verdad, estamos súper atrás si seguimos abordando desde allí. Y si no tenemos en cuenta todo lo previo que hablamos respecto a desde dónde se gesta finalmente la experiencia del duelo. Y esto puede llevar a intervenciones iatrogénicas por desconocimiento y por buena intención. Y aquí hay que tener muchísimo, 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 muchísimo cuidado. Creo que en un momento de máxima vulnerabilidad, meter la pata es tan fácil cuando no lo sé, y yo creo que en psicología nos cuesta verlo. Creo que en otras disciplinas la iatrogenia es evidente, o sea, no sé, pues en medicina, si doy un fármaco que está mal, como que las cosas se ven. Yo con mis pacientes a veces un ejemplo que pongo bastante es el de poner una inyección. O sea, a mí, si yo me tengo que poner una inyección y viene una amiga y me dice, no te preocupes, yo lo voy a hacer con cuidado, despacito, para que no te duela. Pero si mi amiga no sabe poner inyecciones, no me importa, o sea, no me vale que lo haga despacito y con cuidado, y por muy buena intención que ella tenga, no, pero si yo te lo hago y de verdad voy a hacer mi mejor esfuerzo, y es como, se puede mandar un tremendo cagazo si no sabe lo que es poner, no sé, pues, subcutánea, intramuscular, intravenosa, o sea, no es llegar y poner una inyección. Bueno, lo mismo ocurre con las intervenciones psicológicas. Y me he encontrado con un montón de pacientes a veces que han escuchado frases, comentarios, y que desgraciadamente a veces vienen incluso de profesionales de salud mental, y que yo tengo clarísimo que no es que el profesional quisiera hacerle daño al otro, pero que uno no puede llegar a dimensionar el impacto que puede tener en el otro. Y entonces allí, no sé si a alguno le ha pasado, pero en contextos de fallecimiento, yo recuerdo cuando falleció mi abuela, la conversación que tuvimos a propósito de las frases que nos iban a decir y que no queríamos escuchar. Y bueno, seguramente porque es mi tema, entonces hasta como que dijimos, ya, a ver, y vamos a prestar atención a qué es lo que nos dicen, entendiendo que había una buena intención detrás,
pero que no nos ayudaba en nada en nuestro proceso de duelo. Y entonces, no, claro, es que ahora está mejor, es que el angelito en el cielo, tú tienes que ser fuerte, hay que salir adelante, hazlo por tus hijos, y así una cantidad de frases que es como, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, claro, desde un otro lo puedo entender, pero cuando es un profesional de la salud, que lo que decimos suele ser así como súper importante para el paciente, hay que tener muchísimo, 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 muchísimo cuidado. Y luego que también nos encontramos frente a algo que es difícil, que tiene que ver con la superación del miedo a la muerte. Hay varios estudios de actitudes hacia la muerte entre profesionales del ámbito de la salud y población general, y los profesionales de la salud, bueno, en ese contexto eran más los médicos, pero le tienen mayor miedo a la muerte que la población general. Y esto seguramente tiene que ver con que si uno no trabaja en un hospital, ya yo sé que la gente muere, pero no necesariamente tengo el conocimiento de cómo muere, la cantidad de gente que muere, las edades, entonces estamos más expuestos al dolor y al sufrimiento. Y una vez más, hay ciertas cosas frente a las que podemos tomar distancia. Entonces, por ejemplo, no sé, si a mí me toca ver hoy día algún paciente con, no sé, un fallecimiento por muerte perinatal, yo sé que no voy a tener más hijos, me estoy cuidando, entonces no debería hacer algo y tampoco quiero tener más hijos, entonces sé que no es algo o sea, que es algo que a mí me pueda pasar. Porque incluso si me pasara, no está en mis planes tener hijos, así que, no sé, bueno, uno dice, pero es más fácil distanciarme que ante esta situación, que como bien decíamos, somos todos vulnerables, porque además estamos más expuestos, porque ser profesionales de la salud, estamos en contacto además con la población, entonces nuestra vida amenazada, constantemente viendo dolor y sufrimiento, de una manera a la que no estábamos acostumbrados, porque incluso trabajando en la UCI, no sé si solían tener el volumen de gente, las precauciones, entonces, y insisto, así como a mí no me enseñaron de duelo en la universidad, tampoco me hablaron mucho de y qué me pasaba a mí con la muerte. Eso es algo que tuve la fortuna de poder trabajar cuando me formé en duelo, y que hoy día agradezco, pero chuta, y si pienso en mi muerte, es algo en lo que pienso, y cuando estamos con esto, que nos lo está recordando constantemente, creo que es algo de lo que tenemos que hacernos cargo también, para poder acompañar de la mejor manera al otro. Entonces, como ven, tenemos todos los factores de riesgo que podíamos tener para duelo complicado. Entonces tenemos para duelo complicado, insisto, de los pacientes, pero así también como nuestro, si no nos conectamos con lo que nos pasa, con las pérdidas que estamos teniendo. La posibilidad de tener duelos complicados en pandemia, ya vimos el número, o sea, tenemos muchísima gente que necesita apoyo, que no necesariamente sabe que necesita apoyo, porque una vez más también está el estigma en salud mental, y por otra parte tenemos una serie de desafíos por la falta de formación, por la falta de protocolos, y porque, insisto, en psicología yo no sé si hay formación en duelo, pero me ha tocado revisar algunos documentos que van en contra de pautas, de protocolo, de cómo abordarlo con las familias, y que van en contra de lo que la bibliografía dice que hay que hacer. Entonces allí como, chuta, ¿cómo lo hacemos para dar el mejor apoyo posible sin meter la pata? Porque también hemos de confiar en los mecanismos de recuperación que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar a la gente sin sobreintervenir? Que es algo con lo que me encontré en algunas de las recomendaciones que habían. Entonces, desde ahí que me parece que hayan instancias como estas son súper importantes, que al menos quizás no vamos a terminar con una formación muy grande, pero sí que seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar, porque si no lo tenemos claro, la posibilidad de hacerle daño al otro es muy grande, y la posibilidad de que nosotros terminemos afectados también. Y ahí sí que tenemos una mala combinación, o sea, si tenemos un montón de gente afectada y además los que podemos dar respuesta lo estamos también, no sé, creo que entramos casi como en el sálvese quien pueda, y está difícil.
Entonces creo que instancias como estas, afortunadamente están saliendo muchas, yo agradezco a Paula Sigiden que lo organizaron, pero se están armando cosas, hay un montón de bibliografía que les voy a entregar el día jueves, y por eso también que el día jueves vamos a poder, hoy día lo importante era como más todo lo que tiene que ver con teoría, con el marco conceptual y con contextualizar un poco frente a lo que nos encontramos, para que el jueves podamos meternos de lleno en intervenciones, porque sí que podemos hacer intervenciones que favorezcan el desarrollo de un buen proceso de duelo, que tienen que ver con el acompañar, como más preventiva, y también poder hacer la diferencia de cuando nos encontramos ante la posibilidad de un duelo complejo y poder derivar. Entonces, todo lo que tiene que ver con abordaje lo vamos a dejar para el jueves. Creo que es muchísima información la que les entregué ahora, entonces creo que van a necesitar como asimilar todo lo que hablamos, un tremendo rollo. No sé si tienen dudas, a ver si me queda algo más o no, pero hasta ahí. Entonces no sé si tienen dudas, o si no, también lo que les propongo es que de aquí al jueves puedan quizás enviar dudas si tienen, o si tienen algún caso que quieran comentar, que lo podamos hacer, para ver cómo desde las distintas profesiones que sé que hay, que podamos ver distintas maneras de abordar, porque si bien está el profesional de salud mental, que es el responsable, muchas veces somos los profesionales de salud mental los últimos en aparecer en la vida del paciente. Muchas veces primero está el kinesiólogo, el TO, el médico, y eso no significa que el ámbito emocional no sea responsabilidad de todos nosotros. O sea, yo recuerdo cuando estaba viendo pacientes oncológicos, si a mí el paciente me hablaba de la quimio, de los síntomas, yo no le podía decir, no, usted no me hable de eso, véalo con su oncólogo. No, por supuesto, a ver, sí, cuéntame, y a veces hay conocimientos básicos que yo tenía que tener para poder darle recomendaciones a los pacientes, mira, y quizás estos días podéis hacerlo así. Entonces, desde allí, que creo que, insisto, el abordaje emocional de los pacientes es responsabilidad de todos. Creo que nos ayuda también a sentirnos mejor y ser mejores profesionales cuando podemos acompañar a nuestros pacientes. Yo creo que además hay distintos ámbitos de intervención. O sea, los primeros que deberían dar apoyo es la familia, luego de la familia viene el médico de cabecera, que es el primer contacto, luego venimos los psicólogos, que es como, y después vendría el psiquiatra. Esos serían como los distintos niveles de intervención. Y entonces estaba pensando como en médico, enfermera, que suelen ser como los primeros que tienen más contacto con los pacientes. Entonces me parece bueno, que puede ser interesante que piensen si tienen algún caso que quieran presentar, que les haya tocado desde sus distintas vivencias, si tienen dudas de lo que hablamos hoy día, y como les decía, la idea es, hoy se me fue lo que iba a decir. Bueno, eso, que podamos ver cómo dar respuesta desde nuestros distintos roles, y entonces todo lo que tiene que ver con intervención lo vemos el jueves. ¿Sí? Oye, Ale, ¿tiene algunas preguntas? Bueno, vamos a dejar grabado la idea que puedan tener acceso y la pueden usar. Vamos a tener que pedir la presentación también, para que la están pidiendo. Pero alguien está preguntando si es que el consumo de sustancias, como alcohol, por ejemplo, que debería ser una alerta en el proceso de duelo, sobre todo si es que es un patrón distinto del habitual. O sea, yo creo que, pucha, yo me siento un poco, no sé si tirana con el alcohol, pero creo que en contexto pandemia, y lo he hablado con varios compañeros psiquiatras, que es increíble cómo ya aumentó el consumo de alcohol. Y eso yo creo que igual es un factor de riesgo. O sea, no sé, pues si antes yo me tomaba, o sea, solo salía y tomaba con mis amigos, cuando salía y me juntaba en un bar, y ahora resulta que estoy en la casa y tomo en la casa, y ahora me junto todos los días, como que cambió el consumo de alcohol. Entonces yo creo que igual, no es que siempre sea peligroso, pero sí es importante como no dejarlo pasar, y por último visibilizarlo. Porque muchas veces el otro no es consciente de que puede ser un problema, y como les decía, ahora que estamos en la casa, también he escuchado más gente que, bueno, todos los días yo me estaba tomando una cervecita, y es como, todos los días.
Y el problema es que finalmente, dado que igual estamos en una situación de estrés, lo peor que puede pasar es que la gente empiece a hacer la asociación entre consumo de alcohol y bienestar. Porque si se hace esa asociación de estímulos, finalmente es como cada vez que me siento mala, entonces me tomo la cervecita, entonces ya no es uno, sino que son dos. Entonces creo que sí, no solo en el proceso de duelo, creo que es importante que podamos hablar de esto y de lo importante que es considerar que esa relación es una relación peligrosa. Porque además hoy día, claro, pues estamos, o sea, entre que estamos encerrados, creo que es fácil caer en esto como de, o sea, nos andamos sintiendo mal, entonces que el momento de relajo sea el momento en el que yo me tomo una copa y no necesariamente cuando converso con mi amiga y me junto con un tecito, cuando veo una película, puede hacer que sea más fácil acceder a eso. Entonces desde allí que creo que es importante tenerlo, así como prestarle ojo. Sí. Oye, aquí tienen otra pregunta, es en relación de un poco qué pasa con los usuarios COVID que los dan de alta. Entonces uno tiene una experiencia traumática de hospitalización porque en general es bastante invasivo y en algunos casos también pérdida, digamos, porque efectivamente tienen dificultades para recuperarse, sobre todo físicamente. ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa con ellos? Y además, yo creo que aquí hay otra pregunta también relacionada con si es que el duelo, la etapa, pensar el proceso de duelo COVID, ¿cuán distinto es al proceso de duelo habitual? No sé si es tan distinto en términos de fases, lo que sí, en situaciones, desde mi abordaje, yo tengo formación en duelo y además tengo formación en trauma, ¿vale? Y cuando me ha pasado con algunos, porque como que tengo dos tipos de pacientes. Por una parte está el paciente al que sabía, o sea, que pierde quizás algún ser querido, que sabía, pero que la muerte no fue traumática, porque hubo un acompañamiento, no sé, cuidados paliativos, entonces finalmente es como, pueden haber situaciones traumáticas, pero está mucho más como presente el duelo. En cambio hay otro tipo de pacientes que son pacientes que, no sé, que puede haber fallecido, sí, pues fue una muerte repentina o fue una muerte en un accidente, entonces ahí sí que tenemos, y que hubo que hacer, no sé, reconocimiento de cuerpo, ahí claramente tenemos duelo y también tenemos trauma. Y entonces allí, más que sean fases distintas, es como que uno va a ir trabajando por procesos paralelos que se van entrelazando. Entonces, en base a lo que el paciente te traiga, y a lo estable que está, es que uno a veces trabaja duelo y a veces trabaja ahí el evento traumático. Yo creo que espero dar respuesta, pero ese es como el abordaje, porque, no sé, a veces lo que uno necesita es entregarle recursos al paciente efectivamente para que pueda conectarse con su malestar. O sea, a mí me llama la atención porque me pasa a veces que cuando llegan los pacientes, llegan en contextos de duelo, si estoy pensando alguna que es duelo y trauma, y llegan y muy funcionales, porque efectivamente ocurrió la situación y entonces la familia, muy buenas intenciones, vuelve a trabajar, y porque además cuando uno está haciendo cosas uno se siente mejor, pues. Entonces como que le presto poca atención a lo que me pasa, entonces sí, el gimnasio, la familia, la casa, y estaban haciendo un montón de cosas con muy poco espacio de conexión. Y cuando llegan a la consulta, bueno, uno les hace la psicoeducación de, a ver, lo normal es sentirse mal, esto es así, tener espacios, con quién podís tener espacios para conversar, por sentirte mal, o incluso algo que hablaremos quizás el jueves, tiene que ver con que ante el fallecimiento de otro, es súper, o sea, primero está la pérdida física, pero también está el tema de la muerte social, y es que antes de que falleciera, todo el mundo me preguntaba por mi familiar. Oye, ¿cómo está? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo se encuentra? ¿Y qué te dijo el médico? Entonces está todo el mundo muy presente, pero después de que la persona fallece, nunca nadie más me habló de él. Y yo sigo necesitando, queriendo hablar de esta persona que ya no está. Y la gente no se atreve, porque entonces si yo te pregunto por tu mamá y si pensáis en ella, te vaya a poner triste y te voy a hacer llorar y te vaya a deprimir, porque ese es como el pensamiento mágico que uno tiene. Entonces, claro, es como
cuando llegan a la consulta y encuentran este espacio en el que puede a veces haber ventilación emocional, y es como, cuéntame lo que me quieras contar, y te empiezan a contar de la familia, y de lo que pasó si pueden, y lloran, y cacha que no pasa nada, y cacha que lloran, e incluso se sienten mejor después, porque no es que no les pase nada. En ese rato de consulta, después a veces hay algunos que me dicen, ¿sabéis qué? Necesito ir casi como a dormir, porque la sensación es como, que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, de llorar, que lloráis así como que, ¡ah! Y después tú decís, necesito ir a, me cansé de llorar. Entonces uno termina como apaleado, bueno, puede ser que les pase, que terminan así como, y entonces desde que empiezan a tener estos espacios, empiezan a sentirse mejor. Hoy no sé si me fui del tema. Sí. No, no. Sí, me fui, ¿no? Sí, como que ahora no sé si, pero bueno, pero sí, es como ir viendo duelo Sí. y trauma por ambos lados. Sí. Oye, Cristian tiene un comentario interesante, pues dice que en la Pintana hicieron un trabajo, no sé si nos quiere contar también, o para la próxima sesión, hicieron un acompañamiento permanente a todos los familiares de fallecidos en domicilio, entonces les permitió un poco conocer la realidad de cada fallecido y coordinar su trabajo intersector, digamos. Que no sé si Cristian quiere decir Bueno, algo. No sé si se escucha. Ay, sí, ¿Sí? sí. Sí, otro audio. Lo que pasa es que nosotros en la comuna de La Pintana, ¿se escucha o no? Sí, te escucho, te escucho. Ya. Nosotros en la comuna de La Pintana decidimos, al tener el conocimiento de la situación de los fallecidos, que se iba a empezar a dar de forma tal vez más regular en los barrios, en las casas, se generó un trabajo con el intersector que nos permitió dar un acompañamiento integral a la familia. Cuando se notificaba el fallecimiento de alguien a través de una ambulancia, de la ambulancia municipal, que decía, avisaban inmediatamente a la seguridad municipal, quien ponía en un aislamiento a la casa, donde me notificaban puntualmente a mí, donde yo me ponía en contacto con la familia, le consultábamos cuáles eran si tenían pompas fúnebres, el trato con el cementerio, en el fondo darle un acompañamiento y certeza de eso. Si es que no lo tenían, nosotros hacíamos las gestiones para poder orientarlo, acompañarlo, tanto como en la funeraria como con el cementerio. Y después de eso se acercaba el equipo del centro de salud con acompañamiento psicológico que hablaba con ellos, lo acompañaba. Después que se desarrollaban la exequia en el fondo, nosotros llegábamos con la DIGA, que es la Dirección de Medio Ambiente, y se le entregaba, obviamente se desechaba el lugar donde había fallecido, podía ser la cama, y se entregaba por parte de social un apoyo en una nueva cama con colchón, ropa y de cama y esos artículos que permitían en el fondo poder darle tranquilidad a la familia, entendiendo que las condiciones de la comuna generalmente, en este caso, nos tocaron muchos con hacinamiento, por tanto el disponer de una cama menos significaba una angustia más en el proceso de dolor. Y esto nos permitió poder mantener contacto con todo el núcleo familiar, que se veía más súper choqueado por la situación. Generalmente eran adultos mayores. Gracias, Cristian. Esta fue un poco nuestra experiencia. Por contarnos esto. Yo creo que es súper importante porque efectivamente está el acompañamiento emocional y en lo práctico también, y muchas veces ante una situación de fallecimiento uno quiere acompañar al otro, ayudar, y a veces no sabe cómo, y a veces cosas tan como, ¿sabéis qué? Si necesitáis que alguien te haga la compra, te las puedo hacer yo, o como con cosas prácticas. Es como, te aliviando la carga en el fondo para que tú puedas tener la pena que tenéis que tener. Y en el caso de ustedes, claro, pues me parece que efectivamente es disminuir la carga de preocupaciones, y porque es en lo práctico, pero también en gestión desde lo económico y dificultades, y que además lo interesante es que permite establecer un vínculo
que quizás pueda hacer que si más adelante presentan dificultades, sea más fácil la petición de ayuda. En el caso puntual, muchas familias no se habían enfrentado, nos pasó, no se habían enfrentado a otro fallecimiento de alguien de su núcleo. Por tanto, el trámite de, no sé, todos sabemos que existe una cuota mortuoria que es de parte de la AFP, que es un apoyo súper importante económico. Eso no, a mucha gente no lo sabía, entonces nosotros damos esa asesoría consocial para que lo gestionaran rápidamente con una funeraria. En otro caso nos pasó que la persona no tenía ni siquiera un espacio en el cementerio para poder el, hicimos la gestión a través del cementerio. O sea, ese proceso fuimos un acompañamiento bastante personalizado a cada caso y a cada familia, que ya sentíamos que podían ellas cerrar un ciclo acompañado y orientado en algo que no es tan cotidiano. Sí, pues. Bueno, yo creo que esas son acciones que se pueden tomar y que efectivamente como acciones preventivas y que pueden ayudar a desarrollar un mejor proceso de duelo, porque si efectivamente a la pérdida le sumamos todo el estrés del dinero, del desconocimiento y de una situación en la que es difícil además pedir apoyo, porque la pandemia no es que sea tan fácil llamar y pedir ayuda, entonces, pues, Bueno, muchas gracias. exactamente, porque muchos, solo para terminar, muchos de las personas que habían fallecido, sus cercanos también estaban contagiados. Entonces eso impedía que ellos tuvieran un libre desplazamiento para estos trámites, que es eso. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por compartirlo, porque eso creo que es un apoyo práctico que de todas maneras alivia el malestar y además uno se siente acompañado y esto de, bueno, a la municipalidad o al centro de salud hay un otro al que le importa lo que me está pasando y que además permite establecer vínculo, entonces creo que puede ser más factible que si más adelante se sientan mal puedan volver a buscar ayuda, a pedir ayuda. Entonces, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene un par de preguntas más. No sé. Yo quería aprovechar de preguntarte qué pasa con los equipos de salud, porque igual una cosa es la preparación, pero la otra también es la exposición y probablemente que esto va a ser, va a volver a ocurrir, y no no muy rápido, y más bien pronto que más distanciado en el tiempo. Ellos son, de alguna manera también han visto, en algunos casos también miembros del equipo de salud que han fallecido, entonces tienen altas demandas, digamos, en ese sentido, y que probablemente, no sé, uno pensar en cosas que podrían ser protectoras, o por lo menos que tuvieran algún efecto amortiguar. Yo creo que ahí lo primero es visibilizar que se encuentran en como entorno laboral de riesgo al desarrollo de un duelo complicado. Yo creo que eso es lo primero, porque si no asumimos que tenemos un problema y que estamos en una situación de riesgo, difícilmente vamos a hacer algo. Y creo que todo el tema de los aplausos y la vocación y todo eso como que dificulta que uno se pare y diga como chuta, a mí también me pasa algo. Entonces creo que es muy fácil entrar en el modo piloto automático y empezar a funcionar y a dar respuestas y no decir como, a ver, un momento, nos tenemos que cuidar porque si no estoy yo, no hay quien ayude después al otro. Y entonces allí yo, como digo, la mascarilla de oxígeno en el avión siempre es para uno primero. Así uno viaje con los hijos, si yo le pongo la mascarilla de oxígeno al cabro chico, me desmayé yo, el cabro chico se sacó la mascarilla, y eso es un cacho porque al final no cuidarme o no cuidarnos significa que dejamos cojo al equipo y que además no podemos dar respuesta. Entonces yo creo que ahí es súper importante tener clarísimo que nos tenemos que cuidar nosotros. Y ahí creo que hay dos cosas súper importantes. Entonces, por una parte, sé que no tienen nada que ver, o sea, nos puede parecer que no tengan nada que ver, pero como hábitos de vida saludable, creo que son súper importantes, como que la cosa nos pille lo mejor parados posibles, entonces tener tiempos de descanso, quizás comer, entiendo que los horarios no son los mejores, pero comer lo más saludablemente posible, alimentos nutritivos, porque también creo
que si como, no sé, pues papas fritas todo el día, además ando más irritable, ando más cansada, entonces me es más difícil hacer mi pega. Entonces yo creo que el autocuidado es súper importante. Y además, creo que hay que tener espacios y ritos que permitan efectivamente hablar de esto. O sea, como ya vimos, el apoyo social es importante, y yo pienso en un rito que teníamos cuando trabajaba en el equipo de cuidados paliativos, y lo que se hacía era, teníamos varias reuniones, pero había una reunión que era la reunión del equipo en la que participaba la gente del hospital, la gente del ambulatorio, los kines, entonces era la instancia en la que nos encontrábamos todos, los que podíamos haber visto al paciente. Y entonces ahí lo que hacíamos era, se leían los pacientes fallecidos, y todos los que habíamos participado del cuidado del paciente podíamos decir algo si queríamos. Pepito González. Y ahí, oh, yo me acuerdo que Pepito era un señor que no sé cuánto, que no sé qué. Ay, sí, yo me acuerdo de la señora de Pepito, que la vez que... Y podrían ser comentarios buenos, o, ay, sí, Pepito era súper difícil. Pero en el fondo es como que había un espacio para poder hablar, y hay pacientes de los que uno comentaba, pero yo me recuerdo que había momentos en los que yo esperaba la reunión porque necesitaba contar lo que me había pasado con el fallecimiento de, no sé, un otro que me pasó, que para mí había sido súper difícil. De hecho, me acabo de acordar que en el equipo ocurrió que llegó la mamá de uno de los mejores amigos de mi hijo, de uno de mis hijos. Fue vista por el equipo, y que había sido un tema súper complejo porque ya no le había contado a nadie que tenía cáncer, entonces que a mí me había tocado estar un poco como entre apoderada y miembro del equipo, y yo recuerdo que para mí ese día fue súper sanador poder hablar con el equipo de lo que para mí había significado ese caso. Entonces creo que este espacio de vulnerabilidad compartida, en el que podemos hablar de lo que nos está pasando, de lo que nos resulta difícil, es súper importante. Entiendo que nos cuesta mostrarnos vulnerables, pero creo que nos cuesta mucho más el no hacerlo, nos sale mucho más costoso el no hacerlo. Y yo recuerdo esta reunión, y de verdad era muy bonita, porque estaba, no sé, la secretaria, la TENS, los kines, los médicos, entonces no era una cosa, aquí éramos todos iguales, éramos todos personas que nos habíamos visto enfrentados a una situación difícil, y que hablábamos de lo que nos había pasado frente a esta situación. Y ese espacio yo creo que fue un espacio protector para nosotros. Y era un ritual, entonces ya teníamos este espacio, hablábamos, después apagábamos la velita y seguíamos con la reunión y el desayuno y el paciente no sé cuánto y el domicilio. Entonces creo que en base a los distintos espacios, tener esos ritos de grupo creo que ayudan mucho. En mi caso, hoy día que trabajo en la consulta y que ya no estoy en ningún centro, tengo la fortuna de tener un grupo de amigas psicólogas con las que comparto las cosas. Entonces tenemos esta suerte de espacios de supervisión. Oye, me pasó que no sé cuánto, entonces la paciente. Entonces tengo este espacio que no significa tener que hablar con mi familia, porque mi familia a veces yo llego y les digo, oye, hoy día me pasó, esto me dio un poco más de pena, pero no les cuento todo el detalle. O todos los días. Entonces creo que eso, que haya un otro con quien yo puedo hablar desde la vulnerabilidad compartida, creo que es súper importante. Y como veíamos antes, es un factor de protección, tiene que ver con la conexión con el otro. Entonces yo creo que cualquier instancia que puedan instaurar en los distintos lugares de trabajo respecto a eso, es muy valiosa. Y aunque no tengan tiempo, creo que sale más caro no dedicarle tiempo que decir, ¿sabéis qué? Una vez a la semana vamos a dejar, no sé, 20 minutos y vamos a hablar de esto. Oye, ¿sabéis que en realidad no hay tiempo? Bueno, dejemos un libro donde cada uno pueda escribir su experiencia y que sea una suerte de, no sé, pues un diario compartido, y que una vez al mes podemos leer las historias del diario compartido. No sé, creo que desde lo simbólico pueden haber varias instancias, pero creo que lo más fundamental tiene que ver con darnos cuenta de que estamos en situación de riesgo y que la mascarilla primero es para nosotros.
Y entonces tenemos que tener tiempos de trabajo, pero tiempos de descanso, tiempos de disfrute, tiempos de ocio, tiempos de rascarnos la guata y decir, ¿sabéis qué? Pude procrastinar o tener un tiempo libre y no hacer nada y descansar, porque creo que uno de los mayores problemas en los problemas emocionales, o sea, es que siempre que me toca hacer talleres de autocuidado, le pregunto a la gente así, ¿ya cuándo van al médico? ¿Cuando les molesta la espalda o cuando se quedan clavados? Y esto es como, bueno, sí, ya, cuando en realidad ya no me puedo mover del dolor de espalda. ¿Cuánto tiempo antes de ir al médico uno va? Y ahí hay algo físico que me lo impide. Pero pedir ayuda emocional, ¿cuándo pedimos ayuda? O sea, y cuando ya llegamos a la licencia y estamos en crisis, con crisis de pánico, porque no lo vemos. Entonces, creo que es tan sutil la línea del funcionamos hasta que nos sacamos la mugre y llegamos, pero así de verdad, apaleados. Y insisto, más aún con la presión de la vocación, el compromiso, y vamos, y aplaudemos para todos, que pueda ser difícil que nos miremos y digamos, chuta, ¿cómo estamos? Entonces, eso, cuidarnos y los espacios compartidos. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿Alguna otra pregunta? Patricia, si quieres pregunta, porque Patricia tiene una pregunta. Mirándola. Claro, muy significativa de trabajo con equipo, ¿cómo se vio la pérdida de usuarios que han sido conocidos por todos? Que también y aprovecho de recoger un poco lo que tú mencionabas, Alejandra, que no siempre estamos como en modo COVID, pero en realidad no miramos los otros pacientes que también existen y también se enferman y también fallecen en un contexto que también es difícil para todos y para los equipos de salud. Sí. Entonces, bueno, mira, si no hay más preguntas. Ahí, Nicolás. Oye, disculpen que saqué la cámara, pero mi internet está lento. Bibliografía. Que ya tiene un trastorno de ánimo. Eso es interesante. También. Bueno, les voy a mandar, no sé si hoy día lo había pensado para el último día, pero sí tengo harta bibliografía, entonces tengo pensado mandarles la presentación, bibliografía, algunas pautas. Sí, hay hartos libros de fácil acceso, o sea, que son fáciles de conseguir, que son como a menos de leer, que son bien prácticos. Entonces yo creo que vamos a hablar harto de eso el próximo jueves. ¿Está? ¿Qué día es hoy? Esta semana extraña, el próximo jueves. Entonces eso, los invito como yo creo que es eso, asimilar el rollo que les solté. Y en base a eso, si tienen dudas, preguntas o quieren comentar algún caso, lo hacemos el próximo día que nos vamos a dedicar a mirar todo lo que tiene que ver con intervención. Sí. Y podemos retomar la pregunta, Nicolás, que también pensando en gente que ya tiene algunas condiciones previas, como trastornos previos de salud mental, pero además tiene condiciones sociales, digamos, para retomarlo. Sí. Esa prefiero mirarla cuando veamos la intervención, la abordamos. ¿Vale, Nicolás? Perfecto. Bueno, les agradezco a todos la participación, el interés. Muchas gracias. No sé si, Paula, ¿tenés algo más que decir? No, les recuerdo el mail, si quieren lo vuelvo a copiar, ahí para que si tienen preguntas o dudas, que armamos un mail dedicado para que no se nos pierdan en el mundo de los mails. De todas maneras va a quedar todo grabado, o sea, ya lo estamos grabando y después va a estar disponible si es que alguien lo quiere volver a mirar y retomar. Así que eso, nada más. Oye, que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. El jueves, nos vemos el jueves. Ocupen el otro link y esta vez ya sé cómo resolver los temas más bien tecnológicos, entonces vamos a poder partir a la hora sin ninguna dificultad, pero si miran era la segunda día de inscripción y les llega el mail donde aparece el link para la sesión. Así que eso. Oye, muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos. ustedes. Gracias, Ale. Buen día. Chao. Chao.